que van a presenciar a continuación nos confirma la sensible preocupación que hoy asiste a toda la sociedad venezolana sobre nuestro inmediato futuro político. Los venezolanos somos hombres y mujeres de libertad. Una sociedad democrática hace posible la búsqueda permanente de sus mejores representantes en un clima de paz y de convivencia para todos. Venezuela requiere que en estos momentos se conozca la verdadera cara y las intenciones de quien, adecuando su discurso a los diferentes escenarios, pretende ocultar su verdadero rostro y su verdadero plan de abordar el poder en nuestro país en forma perpetua. Veamos al verdadero Hugo Chávez Frías. En diciembre del 94, Hugo Chávez fue recibido en Cuba por Fidel Castro con honores militares. Allí dio rienda suelta a sus ideas y planes. Se encontraba en confianza, en compañía de sus camaradas revolucionarios, como lo dijo el propio Chávez, guapo y apoyado. En días recientes, Globovisión presentó un interesante análisis. Dos destacados profesionales del periodismo venezolano dieron a conocer fragmentos de la visita a Cuba del candidato Hugo Chávez Frías, en contraste con su discurso actual. Ni capitalismo ni comunismo, sino todo lo contrario, dice Chávez. Es totalmente falso. Es falso de toda falsedad que para convocar y elegir la Asamblea Constituyente sea necesario reformar la actual Constitución Nacional. Nosotros estamos pidiendo constituyente y el año que viene, ya les dije, vamos a empujar esta salida como recurso estratégico de corto plazo. El proyecto político del chavismo tiene un alcance que va mucho más allá del próximo período de gobierno. El candidato del llamado Polo Patriótico esbozó la semana pasada en el Consejo Nacional Electoral lo que denominó los grandes trazos de su proyecto. El verdadero alcance lo definió en una frase. Lo que estamos presenciando en Venezuela y está en marcha, un proceso que está en marcha y que nada ni nadie podrá detener, es una verdadera revolución social. Poco después de abandonar la prisión de Yare, indultado por el presidente Caldera, el comandante Chávez visitó Cuba. Unos años después, es interesante comparar su discurso actual con lo que dijo en diversos escenarios de La Habana. Hoy estamos en presencia del surgimiento de un verdadero actor transformador. Nosotros somos expresión de ese actor, pero ese actor no somos nosotros. Ese actor es el pueblo venezolano. Organicémoslo. Démosle unidad, coherencia, sentido, ideología, identidad propia, conciencia. Primera vez que vengo físicamente, porque en Sueños a Cuba vinimos muchas veces los jóvenes latinoamericanos. En Sueños a Cuba Sueños a Cuba vinimos infinidad de veces los soldados bolivarianos del ejército venezolano que desde hace años decidimos entregarle la vida a un proyecto revolucionario, a un proyecto transformador. El alcance de su proyecto en el tiempo también tiene coherencia entre lo que dice hoy en Caracas y lo que prometió hace años en La Habana, con la diferencia de que allá lo dijo ante Fidel Castro, que lleva 40 años instalado en el poder. Un proyecto con visión de largo aliento. Un proyecto para que la mayoría de los venezolanos se sientan representados allí, en ese proyecto, en ese rumbo, hacia la Venezuela de los próximos 20, 30, 40, 50 años. Esta pasión que me mueve en esta noche es un proyecto estratégico de largo plazo, en el cual los cubanos tienen y tendrían mucho que aportar, mucho que discutir con nosotros. Es un proyecto de un horizonte de 20 a 40 años, un modelo económico soberano. No queremos seguir siendo
una economía colonial. Como se sabe, la convocatoria a una asamblea constituyente es la gran bandera política de Chávez, quien ha dicho que la convocará aún por encima de la Constitución. En Cuba fue más descarnado y le dio su exacta definición. Para Chávez, la constituyente es solo un recurso estratégico. No podemos supeditar el poder constituyente al poder constituido. Es totalmente falso. Es falso de toda falsedad que para convocar y elegir la Asamblea Constituyente sea necesario reformar la actual Constitución Nacional. Falso de toda falsedad. Lo dije frente al Palacio de Gobierno en una ocasión después de salir de la cárcel. Nosotros no desechamos la vía de las armas en Venezuela. Por eso decimos que no desechamos la vía de utilizar las armas del pueblo que están en los cuarteles para buscar el camino. Nosotros estamos pidiendo constituyente y el año que viene, ya les dije, vamos a empujar esta salida como recurso estratégico de corto plazo. No todos fueron coincidencias. En la ubicación política de su proyecto, el candidato ahora se manifiesta partidario de la tercera vía, impulsada por Tony Blair y enemigo de los extremos. Los extremos son, por un lado, el capitalismo salvaje, como el Papa lo ha venido señalando por todo el mundo, condenándolo a nombre de la Iglesia Católica. Ese es un extremo que no queremos. No queremos neoliberalismo salvaje, tampoco queremos un proyecto socialista o comunista. Pero hablando en la Universidad de La Habana, se olvidó de las otras dos vías y manejó una sola. Y no lo digo ahora aquí en Cuba, porque está en Cuba y porque, como dicen en mi tierra, en el llano venezolano, me sienta guapo y apoyado, sino que lo decíamos en el mismo ejército venezolano antes de ser soldados insurrectos. Lo decíamos en los salones, en las escuelas militares de Venezuela. Cuba es un bastión de la dignidad latinoamericana y como tal hay que verla y como tal hay que seguirla y como tal hay que alimentarla. También allá hizo mención a su visita para los Estados Unidos con algunos conceptos que seguramente no los repitió en su reciente entrevista con el embajador en Venezuela, John Maisto. Nosotros tampoco podemos entrar a territorio norteamericano. Nos tienen prohibida la entrada, lo dije una vez en Colombia y lo vuelvo a decir ahora en Cuba con más fuerza y con más vigor. Nos honra como soldados rebeldes que no nos dejen entrar a territorio norteamericano. En dos oportunidades durante su visita a Cuba, Chávez, para definir el papel de las Fuerzas Armadas, utilizó conceptos del líder chino Mao Zedong. Mao señalaba que, ustedes lo saben mejor que nosotros, que el pueblo es al ejército como el agua al pez. Y ustedes no solamente lo saben, sino que lo han aplicado. Y yo aprovecho y me disculpan la digresión para darle un inmenso abrazo, gigantesco abrazo a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba, que se han identificado con su pueblo para siempre. La política petrolera de su proyecto no se conoce aún en Venezuela, pero el candidato algo adelantó en Cuba. Ningún país del Caribe o latinoamericano debería importarle combustible a Europa. ¿Por qué? Si Latinoamérica tiene entre ellos a Venezuela con inmensos recursos energéticos. ¿Por qué Venezuela va a seguir exportándole a los países desarrollados 2,5 millones de barriles de petróleo crudo al día? Igual que hace 500 años se llevaban la materia prima, hoy se la siguen llevando de la misma forma. Un proyecto que nosotros hemos lanzado ya al mundo venezolano con el nombre de Proyecto Nacional Simón Bolívar, pero con los brazos extendidos al continente latinoamericano y caribeño. La cooperación cubana parece jugar, según sus palabras, un importante rol en su proyecto. Como que tiene razón de verdad, de nuevo, el comandante Fidel Castro en su último libro, o una de las últimas entrevistas que le hizo el comandante Borges, El grano de maíz. Se acerca una nueva ola en la América Latina. Parece que tenía verdad Neruda. Bolívar despierta cada 100 años cuando despierta el pueblo. Estamos en era bicentenaria
Estamos en era de resurrecciones, de esperanza, de encuentros y de luces. Como de luces nos vamos llenos nosotros de Cuba en esta visita que nos ha honrado su presidente, sus militares y su pueblo. Un gran abrazo bolivariano para todos y muchas gracias por su atención. Tampoco estuvo ausente el aspecto emotivo que se desbordó en el discurso en la Casa Bolívar de La Habana. Yo de verdad, como soldado y venezolano, debo decirles que en mi pecho, en mi corazón no cabe el humilde orgullo, el honor inmenso que, como se lo decía al señor presidente, creo que no merecemos aún, ojalá que lo merezcamos. Ojalá que en los años por venir nos coloquemos a la altura del homenaje, del reconocimiento que ustedes nos han hecho en estas horas. Como corolario, una promesa formulada a Fidel Castro en el marco de la Universidad de La Habana. Agradezco este nuevo honor que me hace el presidente Fidel Castro, que me hacen todos ustedes. Y como le decía anoche, cuando recibí la inmensa y agradable sorpresa de ser esperado en el Aeropuerto Internacional José Martí por él mismo en persona, le dije, yo no merezco este honor, aspiro merecerlo algún día en los meses y en los años por venir. Esos años por venir ya han transcurrido. La gran pregunta es, ¿qué hará Hugo Chávez una vez en el poder para merecer los honores de Fidel Castro y su régimen? El candidato suele utilizar una expresión bíblica que ahora le cae como anillo al dedo. El que tenga ojos que vea y el que tenga oídos que oiga. ¿Es esto lo que nos espera? Y cuando llega el azúcar, pues se terminó el arroz, pues se terminó la manteca y la carne no la ves nunca, porque solamente es para los dirigentes. No tenemos la libertad de ir a un restaurante y sentarnos a comer, porque todas las cosas recreativas que tenía el cubano han pasado a ser ahora de turista, todo es para el turista. Vas a un hospital y para ingresar tienes que llevar la sábana, la toalla, la funda, el jabón, un cubo para bañarte y muchas veces no hay agua. Todo el mundo tiene que tratar de huir de un país donde tú naciste, donde ahora mismo yo tengo 61 años. Viejo, ya que yo voy a hacer otro país, a inventar qué cosa. Pero en cualquier momento se aparece un ciudadano por ahí vestido de civil que es de la seguridad del Estado y es preso. Solo por expresar lo que uno le dé la gana. Cada cuadra, el aparato represivo del Estado tiene un Comité de Defensa de la Revolución, que los cubanos abrevian CDR. Hay que cuidarse hasta de un vecino, porque no se sabe quién es quién. El pueblo cubano expresa con temor su descontento. No tenemos absolutamente nada que agarrarse uno. Que uno va a agarrarse, que no hay nada. En Cuba no tiene comida para comer. Uno de esos pasos, ¿me entiendes? Yo me quedé sin trabajo. La vida para mí era dura. Tú no puedes comprar la comida en una diplotienda que es para extranjeros, área dólar. Yo no tenía familia aquí en los Estados Unidos que me mandara dólares para él. En agosto tuvo lugar en Cuba la mayor manifestación antigubernamental desde que Castro tomó el poder. Viviremos como en Cuba. Falta de libertad. Gobierno autoritario. Toque de queda. Violencia de Estado. Racionamiento. ¿Es esto lo que nos espera? Algún día esperamos venir a Cuba y en condiciones de mutuamente alimentarnos en un proyecto revolucionario latinoamericano. Hugo Chávez. Demócrata o dictador, golpista o candidato. Usted ya lo vio, usted ya lo escuchó. Usted decide. Y nos juramos dedicarle la vida a la construcción de un movimiento revolucionario y a la lucha revolucionaria en Venezuela. En eso andamos nosotros. Después
de 10 años de trabajo intenso en el seno del ejército venezolano, después de una rebelión y otra rebelión, ahora dedicados al trabajo revolucionario, comprenderán que estamos dispuestos a dar el todo por el cambio necesario en Venezuela. Por eso decimos que no desechamos la vía de utilizar las armas del pueblo que están en los cuarteles para buscar el camino. Entonces, si no gana, ¿nos mete otro golpe de Estado? Hugo Chávez Frías, ¿es esto lo que nos espera? Usted decide. Agradecemos a los profesionales de la prensa y a los diversos medios de comunicación las imágenes y testimonios que han sido tomados de sus espacios informativos. Divulgar este mensaje debe ser propósito de todo venezolano que ame a su patria.